Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Chino, artista de la Ciudad de México, y en esta ocasión venimos con un nuevo video de un custom show de Art Toys. Regresamos a la pintura, regresamos a crear, regresamos a hacer un buen de cosas, y en esta ocasión voy a hacer un custom sobre una plataforma de Chucho Rojas. Chucho se organizó para hacer un custom show dentro de un bazar que se llama Bazar Clandestino. Bazar Clandestino se asoció también con Adamantium Colors, que son pinturas hechas para artistas, ¿sabes? Tienen cosas para aerógrafos, para pintar, para un buen de cosas, ¿sabes? Puro custom. Y también con una tienda que se llama Bootleg Conspiracy. Esta tienda es dedicada a Art Toys. De hecho, yo tuve que ir a recoger mi Art Toy de ahí. Pero mira, te voy a enseñar mejor cómo me lo entregaron. Fíjate. El Art Toy me lo dieron así. Es una bolsita coqueta en donde vienen varias cosas. Mira. Trae una ficha técnica que hay que llenarla obviamente para el custom show. Trae stickers. Trae un cuadrito del Goonie, porque en este caso vamos a hacer todo sobre la plataforma de Goon. Trae una pintura de Adamantium Colors. En este caso yo escogí este color. A ver, mira, por ahí se puede ver mejor el color. Y viene la pieza. En este caso es la plataforma de Goon. Algo bien padre que obviamente no sé si vayan a hacer todas las piezas así. Supongo yo que nada más es para los artistas que van a hacer custom. Es que se puede deshacer. O sea, este se puede deshacer. Se pueden quitar también los brazos. Se le quitan los brazos. Eso está padre porque así va a ser mucho más fácil intervenirlo. Entonces vamos a hacer el boceto, vamos a ver qué podemos hacer con este custom y vamos a ver todo el proceso de este nuevo Art Toy. Yo soy Chino, vamos a verlo. Y empezamos con el boceto. Era más o menos pensada de lo que quería para este Art Toy, pero la verdad en el proceso pues no empezó a salir como yo creía, no tanto como yo creía en forma mala, sino al contrario, o sea, todo fue cambiando hacia bien, porque ya durante pues todo este proceso del bocetaje, sabes que pues no va a salir la idea tal cual como lo pensaste, y esto se trasladó a tener la pieza desarmada para empezar a pintar lo que habíamos bocetado. Esta idea que se empezó a generar a partir de otras ideas que llegaban cuando yo estaba pintando, y es que muchas veces nos pasa eso, que normalmente pensamos cómo va a llegar una pieza hasta el final y no llega así. Y este fue el caso, porque ya al momento yo de estar plasmando como las ideas o lo que iba a pasar, pues también fue cambiando. O sea, lo que yo pensé que iba a quedar como en el boceto que estaba originalmente, tampoco quedó en la pieza final. Pero esto no es malo, te digo. O sea, también es bueno hacer estos cambios, es bueno como que buscar estas otras oportunidades en las que también el modelado, también como que estas partes en las que ya no solamente son planas, sino empiezan a tener una forma, empiezan a tener como una dimensión, empiezan a adaptarse a lo que es tu idea. En este caso yo lo que quería hacer era una especie como de astronauta, monstruo, no sé, como que diferente, ¿sabes? Creo que la parte más difícil que para mí se me hizo fue el modelado, porque aparte mi masilla no estaba tan chida. O sea, creo que lo que me afectó a mí fue como que toda esta parte del modelado, la verdad. Pero eso no quiere decir que sea malo. O sea, creo que algo bueno que tenemos los artistas es que nos adaptamos ante las circunstancias. A pesar de que la masilla en este caso no era la mejor, pues se pudo adaptar a lo que yo quería hacer, que era darle un relieve, darle una nueva forma a lo que era el Goon, que originalmente pues solamente iba a estar pintado, pero ya después dije, no, estaría bueno ponerle algo para que sea diferente, para que también haya este sello que todos buscamos como darle a nuestras piezas, ¿no?
básicamente terminé de modelar, o sea, creo que ya quedó. Solamente falta lijarlo porque ahorita todavía está medio rugoso. Uno de los errores que tuve en el pasado, o mi primer Artoy, fue que quedó un poco rugoso porque no lijé. Entonces ahorita no quiero tener como ese problema. Quiero dejarlo lo más pulido posible porque mira, ya está más o menos. Aquí se ve y está un poquito rugosito todavía. Entonces lo que quiero es que quede pues lo más pulido posible para que ya cuando empiece a pintar pues quede todo parejito. Entonces lo que voy a hacer es pintar con aerógrafo. Ya tiene mucho que no agarro mi aerógrafo, pero lo voy a intentar. O sea, creo que va a quedar algo muy padre. Ahorita voy a empezar a lijar y pues vamos a ver qué andix. Y empezamos con el lijado. Algo que no había hecho en el anterior Artoy era esta parte. O sea, creo que me dejé llevar un poco por la masa y todo eso, que también le dio una textura interesante al otro Artoy. Pero en este caso sí quería que fuera como más pulcro, que no se quedara como estos bordes rugosos, que hubiera como algo más definido. Y creo que se logró muy bien, o se empezó a lograr muy bien, porque yo no había visto o no había sentido como esta textura, justo porque en el anterior pues no la había tenido, ¿no? Entonces fue un proceso muy interesante porque también los materiales que utilicé fueron diferentes a los que normalmente utilizo, pero todo salió muy bien. Bueno, y ahora ya terminé de modelar, ya terminé de lijar, ya terminé de pulir. Miren, de hecho aquí está. Y ahora ya nada más me falta ponerle gesso para empezar a pintar y que ya quede esto. El primer. Esta parte que muchos creen que no es tan importante, pero la verdad yo creo que sí es muy importante. O sea, creo que esta parte es tan importante como la pintura en sí. Y yo quise darle esta capa de pintura pues justo para que ya al momento de trasladarla, transportarla y todo, no se cayera la pintura. Entonces una buena manita para que quedara chida. Algo nuevo que sucedió en este proyecto, o no nuevo, pero sí que ya tenía mucho tiempo que no hacía, era utilizar el aerógrafo. O sea, creo que es una herramienta muy padre, muy versátil, que te ayuda muchísimo, te ayuda a que el tiempo sea mucho más eficiente y que los acabados sean mucho mejores. Y es algo que ya no había hecho en mucho tiempo porque pasaba que no tenía una compresora de aire. Tenía mi aerógrafo, pero no tenía una compresora. Pude conseguir una compresora portátil que la verdad a mí me funcionó muy bien en este proyecto. O sea, creo que no es como lo super ideal para todos los proyectos, pero por lo menos para este me funcionó muy bien. O sea, también para el tipo de pintura que tenía. O sea, porque era de Adamantium Colors, entonces la pude diluir muy bien porque era pintura acrílica. Yo también tenía otras pinturas acrílicas por ahí y también tenía pintura de aerógrafo que me funcionó bastante bien, obviamente, para este proyecto. O sea, creo que algo que a mí me gustó muchísimo fue otra vez empezar a pintar con aerógrafo. Creo que en muchos de mis proyectos lo voy a empezar a hacer otra vez. Y aquí en esta parte del proceso llega una parte muy interesante porque no nada más es acerca de la pintura, no nada más es acerca pues como de los elementos, de las herramientas. Obviamente todo esto influye, pero lo que más influye es tu creatividad. O sea, creo que este proyecto hizo que yo también viera otra parte de lo que es pues el arte, porque ya tenía mucho que no hacía de este tipo de proyectos o algo en 3D.
siempre los estaba haciendo en 2D o los estaba haciendo digital, y obviamente eso es muy diferente a estarlos haciendo en otra dimensión que la verdad a mí me gustó muchísimo. O sea, creo que a partir de estos proyectos yo ya decidí ahorita como que darle más importancia también a esa parte y empezar a hacer más cosas. Ya empecé a modelar en 3D, o sea, creo que todo esto influye a que tú empieces a decidir o a planear qué es lo que quieres con tu arte. Porque en mi caso, o sea, tener esta parte de un art toy es nuevo para mí crearlo, pero no es nuevo para mí adquirirlos. O sea, creo que es una de las cosas que más me gusta coleccionar. A lo mejor no tengo las piezas más caras o las más raras, pero me han gustado mucho las que tengo. Y yo ahora poder ofrecer eso a alguien más, pues créeme que es algo súper, súper padre. O sea, creo que es algo que ver que a alguien le guste, no lo puedo cambiar. Y ahora llega esta parte que para mí la verdad me gusta mucho. Creo que tener las cosas en físico, hacer las cosas en físico, sentir la textura y todo eso no se puede comparar a algo que haces digital. O sea, creo que las herramientas que tenemos hoy en día son muy importantes. O sea, creo que todo eso también ha avanzado muchísimo y te da como otra sensación. Pero hacerlo en físico, mezclar pintura, mezclar colores, sentir texturas, sentir la pieza como tal, o sea, creo que es algo que no se va a poder reemplazar. O sea, algo como chistoso ahorita que está en tendencia, pues obviamente es la inteligencia artificial y toda esta parte. O sea, creo que ni eso va a poder como igualar esta sensación. O sea, creo que es una parte muy muy chida del arte que no se va a poder igualar. O sea, creo que muchas veces creemos que pues vamos a pasar de moda o que nuestra obra no va a ser muy importante. O sea, a mí me ha pasado incluso que yo pienso que pues a nadie le va a gustar o que es algo que no se va a ver nunca en ningún lugar. Y muchas veces te asombras. ¿Por qué? Porque es este gusto que tú le das a cada pieza. O sea, es esta dedicación. No es algo que sale de la noche a la mañana. Yo en este caso me tardé, yo creo que unas 2 semanas más o menos, haciendo diario parte del art toy. Entonces creo que es una de esas cosas que también hace que estas piezas sean únicas. Porque sí, obviamente son únicas porque están pintadas una por una, pero hacen únicas porque el sentimiento o la sensación que tú también expresas en estas obras pues es muy diferente a tener algo como que se haga como en serie, ¿no? O sea, que no quiere decir que sea malo, pero pues obviamente es una sensación muy diferente. Yo también quisiera hacer ya como que mis propias piezas pues ya un poquito más en serie, obviamente con una intención y todo esto, pero siempre las que son uno a uno van a ser muy diferentes y van a ser únicas y van a ser muy muy especiales. Y no sé, hay cosas que están en los detalles y creo que a mí me pasa mucho que en los detalles es donde pongo más atención, pero muchas veces estos detalles no se notan o no se ven a simple vista o hay que poner mucha atención. Pero esto es algo padre, ¿sabes? O sea, creo que sin estos detalles la pieza no tendría como esta sensación o como sentido, o también como tener como sí, como que esta identidad que cada pieza tiene, ¿sabes? O sea, creo que tener como esta pieza enfrente y verla y analizarla poco a poco te empieza a dar como de que aquí hay algo nuevo, aquí hay otra cosa. Si esta línea no hubiera estado, a lo mejor no resaltaría más cosas. O sea, por ejemplo, un caso, las pompis. O sea, esta parte de las pompis, pues obviamente es algo chistoso que yo también quise resaltar, pues para que la gente lo viera.
y sin estas líneas pues obviamente no se hubiera visto como tan prominente, ¿sabes? Entonces como que estos detalles a mí me gusta mucho ponerlos, o sea, creo que es una de las partes más importantes de mi obra en general, o sea, como que estos detalles. Obviamente ya he pulido mi técnica, ya no he hecho como tantas cosas como tan burdas, a lo mejor ya es un poquito más estilizado, a lo mejor ya lo hago un poco diferente, pero aún así es algo que me gusta mucho hacer. ¿Por qué? Porque es como este sello también de que cada artista tiene. No quiero yo parecerme a alguien más, no quiero como que buscar como esta técnica que alguien más tiene, a lo mejor quiero hacer yo mis cosas. Obviamente si influye también lo que los demás hacen, influye también lo que los demás ven, influye también cómo los demás tratan sus propias obras, pero también es como de yo quiero hacer esto porque también esto es lo que soy, ¿no? Esto es lo que yo quiero demostrar, esto es lo que yo quiero hacer, y justo mis obras tratan de eso. O sea, aquí por ejemplo estos detalles hacen que los ojos resalten, hacen que la cara resalte, hacen que todos estos detalles también alternos, que son por ejemplo los ojitos del Gun, que los pase a la parte de arriba, o sea, como que darle este toque como rugoso también, que parecía como si fuera como si fuera piel o pelo o algo así, también funciona muy bien. Y así es como una obra llega a su fin, o más bien al fin que yo le quise dar, ¿no? Ahora ya nada más falta verla completa, empezar a pensar cómo la vamos a envolver y cómo la vamos a mandar, y esperar a la expo para ver cómo la gente lo recibe. Espero que lo reciban muy bien, porque la verdad puse mucho cariño en esta pieza. Entonces, veamos qué sigue. Bueno, ya terminé mi pieza. Fue una cosa muy diferente porque la idea que tenía al principio no fue la que funcionó al final. Cambió un poco también por los colores, cambió porque iba a usar aerógrafo en esta ocasión. Entonces, mira, te voy a enseñar. Esta es mi pieza, todavía no tiene nombre, está sobre la plataforma de Gun de Chucho Rojas. Vamos a ir a entregarla para que la lleven a clandestino, al bazar clandestino, para que ahí sea expuesta. Va a estar expuesta con muchos artistas muy reconocidos, y entre ellos pues voy a estar yo ahí al lado de ellos pues exponiendo mi pieza. Va a estar a la venta también, todavía no sé ni siquiera cuánto va a costar. Va a ser como algo diferente porque incluso es el aniversario del bazar, entonces va a haber muchas cosas, va a estar muy grande. Pero mira, para que te cuento más, lo vamos a envolver y lo vamos a llevar para que lo lleven a la expo. Tomamos unas fotos y videitos en la expo y te enseño las fotos finales y los videos finales al final del video. Is everybody in the groove? Well, stick around. We're just warming up, baby. Pues ya vamos a entregar el Art Toy y vamos a ver pues cómo es acá todo el proceso y todo eso. Para ¿Nombre de quién? de Fernando Vázquez. Sí. Fernando Vázquez o Chinas debe aparecer. Ese mero. Ajá. Sí. ¿Es el nuestro, va? Va que va. ¿Le pongo entregado? Vale, será todo, ¿verdad? Sí, todo. Vale, gracias.
Gracias. Vale, gracias. Ojalá que se... ¿Qué opinas? Allá va, pequeños saltamontes. Quedó muy bonito, esperamos que no regrese, que lo compren. Ojalá que lo compren. Pues ya a ver qué sucede, a ver si lo compran, a ver si qué pasa. Y pues ya. Vamos ahora al Custom Art Show, exhibición y todo. Bye. Bueno, pues llegó el día de la expo. Ahorita primero vamos a desayunar alguito y después vamos a cortarnos el cabello para después ir a la expo. Desayunix de señora. Un corte de cabello después. Pero ahorita ya vamos para el bazar. Ya casi llegamos a la nana. Ya vamos a llegar para ver la expo y el bazar y a ver qué hay y todo. Te voy a contar un poco de lo que sé de Bazar Clandestino. O sea, creo que esta es una plataforma o un lugar en donde los artistas que hacen Art Toys en particular han podido mostrar sus obras. O sea, sí, hay otros bazares en los que también puedes mostrar tus obras como Art Toys, pero aquí está muy como específico, muy dedicado a la parte de los Art Toys. Obviamente también hay otras piezas, hay otras cosas, hay stickers, hay ropa, hay prints, pero los Art Toys son como la parte principal. Y esto está muy padre, porque no había visto otro bazar que se dedicara a esto. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo las piezas de la expo. O sea, pude yo estar exponiendo junto a artistas como Frank Misterio, o sea, como también estuvo el Sabino, o sea, personas que no sabía que iban a estar, ¿sabes? O sea, hubo muchas personas que empezaron a hacer como estas intervenciones que yo dije, wow, o sea, está muy padre, está muy cañón. Y estar ahí es otra cosa, porque aparte también en el bazar pues había muchos artistas que pues ya tienen mucho renombre, que ya se les conoce mucho, y obviamente es muy padre estar junto a ellos, ¿sabes? Y tener un bazar o tener un lugar en donde puedas mostrar esa parte de los Art Toys también está súper bien. O sea, creo que ahorita el boom de los Art Toys está creciendo muchísimo. Creo que es un buen momento para subirse a esto, para empezar a implementar nuevas cosas, porque tenemos nuevas tecnologías, nuevas cosas para hacer obras. Entonces, está chido. Creo que uno de los propósitos que yo tengo, a lo mejor no para este año, sino para el siguiente, es empezar a ir a bazares a mostrar mis cosas. Pero también para eso necesito trabajar en ellas. Y como puedes ver, hay mucho talento. O sea, creo que este bazar en particular es algo que me gusta mucho, porque puedes mostrar tal cual lo que haces, lo que eres y lo que tienes. Entonces, shout out a Bazar Clandestino por eso. Y ya salimos del Bazar Clandestino. O sea, la verdad estaba muy grande porque pues fue su aniversario, había muchísima gente y ya vimos nuestra pieza. Estaba padre porque pude ver pues mi pieza expuesta en una plataforma pues de Chucho Rojas, que es alguien como súper importante dentro del mundo del art toy en México. Entonces vamos a ver si se va a otra galería. Sí, pues ya estaremos yendo para allá, pero por lo mientras vamos a ver las palabras finales. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste todo el proceso? ¿Cómo viste la pintura, la escultura, todo hasta el bazar? O sea, para mí fue algo muy diferente, porque a comparación de la vez pasada, pues ahorita sí ya se le dio un poquito más de foco a mi pintura.
o bueno, más bien a mi Artoy en este caso, ¿no? A la intervención que hice, porque la vez pasada pues había tantas figuras que pues, se perdía entre todas, ¿no? Entonces pues sí podías verlas y sí podías como que más o menos saber dónde estaba, pero pues se perdía. En esta ocasión pues ya también como había artistas un poquito ya también como ya más en foco, o sea que eran como los principales, también estaban como los invitados, o sea, había como de todo, pero también estaba como muy como minucioso, o sea, como algo más seleccionado, pues se podía ver mejor. Incluso ya la gente lo podía ver mejor y podía pues ver si lo quería comprar o qué quería hacer con la pieza, ¿no? Y pues como conclusiones finales, a mí me gustó muchísimo, pues ya tuvimos la oportunidad de verlo en el bazar. De hecho ya también se expuso en otro lado, pero eso lo vamos a subir a Insta, a TikTok, a otras redes, ya no lo vamos a meter en este video para que tampoco se haga tan largo. Y antes de pasar a las imágenes finales, recuerda suscribirte, recuerda comentar, recuerda compartir, todas esas cosas que me ayudan a mí muchísimo a seguir creando este contenido. Sígueme en todas mis redes sociales, vas a tener los links en la descripción, también te están apareciendo por aquí en algunos lados y todo eso. Yo soy Chino, artista de la Ciudad de México, y vamos a ver las imágenes finales.